Bueno, pues muchas gracias a vosotros por acudir. Muchas gracias a Tercios Viejos por cederme este espacio. Y también quería agradecer, como ya he hecho referencia a José Alberto, a Ferrer Dalmau por cederme esta magnífica estampa para hacer la portada de mi libro, y a Galán Book por confiar en mí para publicar el libro. Personas allegadas me han insistido mucho en que comentara, como decía José Alberto, cómo es esto del proceso literario y tal. Yo la verdad es que en esto soy bastante bisoño. Entonces, pues yo no sé cómo se escribe. Empecé a escribir. Yo recogía historias que me parecieron muy interesantes respecto al tema de la batalla de la Nava de Tolosa. Historias que incluso algunas pues son graciosas o curiosas, y quería difundirlas por lo de ser profesor, quería divulgarlo, y entonces empecé a construir una historia que unía todos estos relatos. Así que con eso yo creo que remato el tema del proceso literario, y ahora voy a hablar de lo que he tenido que estudiarme y lo que me gusta de la batalla de las Navas. Para empezar, eso sí, respecto a la novela, lo primero que llama la atención es el nombre, y eso, por ser relativamente desconocido, quería aclararlo. Lo de Presura. Las tierras de Presura, que es el título, se refiere a aquellos territorios que han sido recientemente conquistados en ese proceso largo que fue la Reconquista, y que los soberanos, los nobles, los reyes cedían a nuevos pobladores, a colonos. Estos lo hacían con el compromiso de que las tierras estas llamadas de Presura, y ha habido otros términos legales posteriormente, pasaban a ser suyas siempre y cuando la defendieran, lo cual era un proceso complicado, puesto que al otro lado de la valla estaban los enemigos, estaban los moros. Esto nos lo ha ilustrado mucho Hollywood con los colonos norteamericanos y los problemas que tenían con los indios, anteriores propietarios de esos terrenos. Mi novela es lo que yo he llamado alguna vez, un poco plan pedante, como un road movie medieval, porque en ella cuento la historia de un joven que, tras haber sufrido un grave accidente, un trágico accidente, ha de atravesar todo el reino de Castilla de norte a sur, y paralelamente narro todo lo que fue los avatares de la organización y realización de lo que conocemos como la batalla de las Navas de Tolosa. En ese momento y lugar se unen todos los protagonistas, los ficticios que he creado yo y los reales de la época, los protagonistas. Mi protagonista pasa por Segovia, y aprovecho para describir cómo podría ser la Segovia del siglo XIII, de principios del siglo XIII. También pasa por Toledo y vive con los almogávares, con los golfines, algunos bastante desconocidos. Participa, o en el personaje no, pero en la novela hablo sobre los inicios de la construcción de la Catedral de Toledo, y tiene mucho protagonismo la difusión del Cantar del Mio Cid. Pero sobre todo la novela trata de la Reconquista, con todas las letras, así, Reconquista. La Reconquista que empezó en Covadonga y que culminó en Granada. Lo que fue durante muchos siglos una toma y pérdida de territorios y de vidas, y que culminó en un punto de no retorno, que fue la batalla de las Navas, conocida como la batalla. Esta es la España de aquella época, repartida con 5 reinos cristianos, reinos independientes, en el que quiero aprovechar para fijarnos en algo de lo que luego voy a hablar. Navarra está encajonada entre otros 2 reinos. La idea de avanzar hacia el sur era lógico por parte de los otros reinos, puesto que enfrente tenían al enemigo, por lo menos el enemigo en fe. Pero la de Navarra era una pelea continua entre los distintos vecinos. No obstante, los demás también peleaban. Igual que peleaban, que había guerras civiles entre estos reinos, también las había en el Imperio almohade, cuando Al-Nasir, el protagonista, del otro lado.
vino dejando conflictos en Túnez y en otras partes de su territorio. Como veis en el mapa, en la parte del norte de Europa también pertenecía al Imperio almohade, toda la parte norte de África. Pero como en Bretaña conocemos al rey Arturo, aquí también hubo un rey Arturo. El nuestro, sin embargo, era hijo de reyes, y este no necesitó sacar la espada de ninguna piedra. Fue rey desde los 3 años. Sus padres murieron tempranamente. Y por este hecho tuvo que esperar muchos años para afianzar su corona y su reinado, debido a las luchas que había entre las familias nobles más importantes. Sin embargo, a los 57 años fue cuando venció en la batalla de las Navas. O sea, estuvo luchando toda la vida. Alfonso VIII fue un rey prudente, fue valiente, fue generoso, fue inteligente, fue honesto, el gran amigo de sus amigos. También fue un buen padre de muchos hijos, de 10 hijos, y un marido ejemplar. Sin embargo, lo que se ha hecho célebre en este rey hasta el día de hoy ha sido un supuesto episodio amoroso con una judía de Toledo. Algo que no se ha podido demostrar, pero que con los relatos, como en todos los relatos mitológicos, se explica que la traición de un rey puede traer una desgracia. En este caso, la derrota en la batalla de Alarcos. Esta derrota revertió la reconquista, y todos los terrenos que se habían conseguido conquistar hasta Ciudad Real, de una atacada, después de esa derrota, se perdieron, y casi llegaron los musulmanes hasta Toledo. Gracias a treguas y pactos y tal, se consiguió mantener la capital en manos cristianas. Esta tradición de que hablaba, esta supuesta tradición de la que hablaba, que es más literaria que otra cosa, terminó con la muerte de la judía y con el perdón de la reina. Es triste gracia que esta leyenda sea la causa por la que, como decía antes, se ha conocido un rey que debía ser muy conocido en España y casi mítico. La reina Leonor de Castilla era hija de Enrique II de Inglaterra y de Leonor Plantagenet, de Leonor de Aquitania, sí. También era hermana de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Leonor formaba parte del mundo de la cultura. A ella se debe no solo obras como, por ejemplo, las huelgas de Burgos, sino una relación con el mundo artístico, es decir, con los juglares, y se dice que ella fue la que se encargó de hacer una campaña de marketing por Europa, encargando a todos estos juglares que viajaban por Europa de difundir las obras de su marido y los proyectos de su marido. O sea, realizó una auténtica labor de marketing de la futura campaña. Sin embargo, mucho más conocido es Ricardo Corazón de León, que ha merecido muchas películas en las que también aparece su hermano Juan Sin Tierra, y en todas ellas el protagonista es el legendario Robin Hood. Pero Alfonso no era una leyenda, era descendiente nada más y nada menos que de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid. Ahí podéis ver el árbol genealógico y recuadrado o redondeado, donde aparece la casa del Cid, justo debajo Rodrigo Díaz de Vivar, y a vuestra derecha Alfonso VIII. La infancia de Alfonso debió de ser muy complicada, como decía, y eso debió forjar su carácter, que le hizo un gran batallador, tanto con enemigos como con vecinos, que al final eran lo mismo. Sin embargo, la derrota que antes comentaba en la batalla de Alarcos no consiguió reducir esas ansias de belicismo. En esta imagen, en este mosaico, reproduce la batalla de Cuenca, la conquista de Cuenca. El otro lado del cuadrilátero está el califa al-Nasir, que antes comentaba. El Amir al-Muminin, que en español tradujimos por Miramamolín, como a veces hacemos con los futbolistas polacos y tal, que les ponemos el nombre que nos cuadra. Su padre sí había obtenido una gran derrota, sí había conseguido derrotar a Alfonso VIII en la batalla que no dejo de citar, de Alarcos, y quizá por eso
pensó que ganar a los españoles era fácil. Eso, claro está, antes de que nacieran Nadal y Gasol. Por lo que decidió emprender una campaña para recuperar un castillo que estaba en la mitad de la Mancha, un castillo que habían conseguido los calatravos y que era una espina clavada en el Islam, como decían las crónicas musulmanas. Ya que no solo era un signo de poder, sino que además los calatravos no se estaban quietos. Los calatravos no obedecían a ningún rey. Los calatravos, como los templarios, como todas las órdenes militares, obedecían al Papa. Y ellos estaban en guerra permanente con el Islam. Entonces, para ellos no afectaban las treguas. Ellos estaban en guerra, entonces ese castillo era una espina real. Las caravanas eran asaltadas, las villas cercanas eran asaltadas, cercadas y tomadas. Entonces esto era un objetivo por parte de Al-Nasir. Así que organizó una expedición recogiendo a vasallos, deudos y ejércitos de los distintos pueblos. Él vivía en Marrakech, aunque la capital del califato era Sevilla. Él vivía en Marrakech y organizó una excursión en la que fue recogiendo gente y por todos los sitios por donde pasaba iba recibiendo homenajes al tiempo que repartía castigos a todos los que gobernaban en su nombre de una manera que él no le parecía adecuada. Así que Al-Nasir viajó hasta Salvatierra, como decía, y accedió al castillo. Cuando los calatravos que la defendían vieron caer después de estar sometido a un intensivo asedio, vieron caer los lienzos de la muralla, hubo 400 calatravos que salieron al galope y algo parecido a una carga precursora de Alcántara, y de cada 10 caballeros pues perdieron solo sobrevivió un caballero de cada 10. Después de esto el Miramamolín consiguió rendir la plaza y volvió a Sevilla. Esto fue justo un año antes de las Navas. Pero como las desgracias nunca vienen solas, muere en Madrid el heredero de Castilla, el príncipe Fernando. Él ya había probado sus dotes guerreras y era el que había de liderar la futura campaña que el rey de Castilla estaba preparando, invadir Andalucía. El sepelio se realiza en el monasterio de las Huelgas de Burgos, obra, como he dicho antes, de la reina Leonor, lugar donde luego serán enterrados los reyes y que, como tantas otras obras, pues la mano de Napoleón pues expolió, del infausto Napoleón. Oficia el sepelio el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, del que luego hablaré, y asiste su hermana Berenguela. El Alfonso, en una de las pocas representaciones que hay de él, no renuncia a la batalla. Aquí aparece muy envejecido, como digo, en esta representación, y más bien parece un rey de la baraja. Consigue el apoyo siempre incondicional para la próxima campaña de Pedro II de Aragón, su amigo más fiel, a pesar de vecino, primo como todos los reyes de la época, primo entre sí, quiero decir, que acudió sin dudar con los suyos para ayudar al rey. En esta imagen que viste una armadura que sin duda es de marca, pero es muy posterior a la época, ¿vale? Por eso no nos podemos fiar de estos retratos. El tercero es Sancho VII el Fuerte. Sancho VII de Navarra, llamado el Fuerte. Era debido a su complexión, que ya me explicó un día Eduardo, que según los estudios que han hecho de sus huesos, pues debía medir entre 2,30 a 2,40 metros. Su caballo no era un caballo, era un mulo, no había quien soportara a esta bestia. La verdad es que este hombre, decía antes que se retrasó, o sea, no fue tan fiel como Pedro II, el aragonés, y en principio para él no apuró tanto el presentarse a la batalla, puesto que para él, por lo que antes os señalaba, ese triángulo que era Navarra y que no tenía salida hacia el sur, pues siempre tenía problemas con sus primos vecinos. Entonces, para él eran más enemigos casi los castellanos
que los musulmanes. Incluso hay leyendas de que estuvo en tratos para casarse con una hija del califa. El escudo, quería referirme al escudo porque este es el escudo actual de Navarra y la leyenda dice que son las cadenas del palenque donde la torre del homenaje, es decir, donde el califa estaba sentado en la batalla, las cadenas que lo protegían, y que este rompió con su descomunal fuerza y por eso compusieron el escudo así. En el centro hay una gema que dicen que también era botín de una que llevaba el califa en el turbante. En fin, la verdad es que hasta el siglo XVI estas cadenas no formaban parte del escudo de Navarra. Además cuenta Alfonso con dos incondicionales. Su mano derecha, el arzobispo Rodríguez de Rada, arzobispo de Toledo, primado de España, canciller del reino y además autor de una historia de España. La primera historia que hay del reino de España, casi desde Adán y Eva, ¿vale? Y su mano izquierda, la mano izquierda de Alfonso VIII, la mano del rey, es don Diego López de Haro, el señor de Vizcaya. Para los Vizcaya, las vascongadas siempre han sido muy castellanas y lo han demostrado a lo largo de la historia. Señor de Vizcaya, alférez mayor del rey de Castilla. Alfonso envía al obispo de Segovia a entrevistarse con el Papa Inocencio III, el Papa que acababa de ver caer Jerusalén en manos de Saladino, con lo cual no tarda mucho en convencerle para que declare cruzada. Lo de cruzada es algo más que un nombre, es que aquellos que ataquen a aquellos que están durante la cruzada, o sea, pueden recibir la excomunión. Y además el entredicho es impedir el administrar los sacramentos a la población, a su población, lo cual era algo horrible porque era la sensación de los ciudadanos, de los vecinos de sus reinos, de saber que podían morir sin recibir la extrema unción, sin ser enterrados en sagrado. O sea, era algo tremendo, era una presión muy fuerte. Por otra parte, tiene la ventaja de que el combatir en cruzada concede indulgencia, algo similar a lo que esperaban los musulmanes también si morían en batalla. Por otra parte, Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, la mano izquierda, como decía antes, del rey, va a entrevistarse con Felipe II. Felipe II de Francia, el rey de Francia, llamado el Augusto. Este no se ve convencido y excusa su asistencia y su apoyo a la campaña y se despide a la francesa. Por su parte, más suerte tuvo Jiménez de Rada con los obispos de Nantes y de Burdeos, además con Armando Almalaric, de origen catalán, abad, inquisidor, legado papal y arzobispo de Narbona. Este hombre, un hombre terrible, en Francia fue el que acaudillaba la rebelión en contra de los cátaros. Se dice que durante el sitio de la ciudad de Béziers, ante la posibilidad de que en el asalto pudieran morir tanto fieles a Roma como herejes, dijo: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. También se unieron a la empresa las huestes de los obispos de Palencia, de Sigüenza, de Osma y de Ávila. Todos viajaron con sus huestes hacia el punto de encuentro, Toledo. Una muchedumbre de guerreros, peones, caballeros, nacionales y extranjeros allí se citan, así como herreros, matarifes, guarnicioneros y un largo etcétera, que por supuesto incluye a criminales y prostitutas. El rey proporciona armas a quien no las lleva y el arzobispo cobijo y comida a los que lo necesitan. Pero la situación se hace insostenible manteniendo un contingente tan importante, sobre todo que son militares ociosos, ¿no? Además, los que están venidos de otros países, los llamados ultramontanos,
no entienden que se pueda convivir con fieles a otras religiones, como los judíos. Entonces, hay conatos de violencia y llegan a asaltar la judería, a lo que tiene el arzobispo que poner mano mandando a sus huestes, porque los arzobispos las tenían. Cuando antes decía que apoyaban los obispos de Nantes, es que ellos apoyaban con su ejército, no apoyaban, no es que dieran su apoyo, su beneplácito, sino con sus huestes. De hecho, acudieron muchos luego a la batalla. El caso es que, viendo cómo están las cosas en Toledo, el arzobispo agiliza la salida de estos ejércitos. Y el día 20 de junio, o sea, un mes después de haber reunido a estas huestes, atraviesan el puente de San Martín y abandonan Toledo. La hueste es tan grande que lo hacen en 2 días seguidos. O sea, cuando el que va en cabeza, que es el señor de Vizcaya, sale un día antes que el rey, Alfonso VIII, que sale al día siguiente. Y al señor de Vizcaya le acompañan los ultramontanos. Se ve que Alfonso VIII tenía prisa porque se marcharan, ¿no? El primer hito del camino será el castillo de Guadalerzas, que previamente había sido ocupado por los freires de la Orden de Calatrava, que, como decía antes, nunca dejaron de guerrear. Aquí a vuestra derecha veis el plano en el que intento mostrar de una manera más clara el recorrido. Guadalerzas, como veis, era el primer hito de la batalla, de la expedición. No la primera parada. Normalmente las paradas eran donde había agua, y si además había una cota en la que protegerse, mejor. Pero sobre todo el agua. Pensamos que estamos en julio. El siguiente paso es el castillo de Malagón. Disculpad la foto, pero es que este castillo ya no existe. Ahora mismo pasa la autovía por encima. Pero antes pasaron como decía, los ultramontanos. Enseguida pusieron sitio al castillo, que este sí estaba ocupado por musulmanes. Al anochecer, los musulmanes dijeron que se rendían. Normalmente, en estos casos, el rendirse, el entregar la plaza, da una ventaja, y es que no va a haber desgaste del sitiador, con lo cual, negocias. Negociaron, se rindieron, pero los ultramontanos no respetaron la vida de los ocupantes. Los pasaron a todos a cuchillo. Cuando al día siguiente, como decía, Alfonso VIII llegó y vio el panorama, ellos no estaban acostumbrados a matar judíos, a matar musulmanes, ni a matar judíos. Ellos negociaban. En España no es eso de que dicen de la convivencia, pero sí había una coexistencia. En todo caso se esclavizaba, pero no se mataba. Estos los ultramontanos venían venían del sur de Francia, de las rebeliones de los cátaros, y entonces lo que hacían era matar herejes. Alfonso VIII no aceptó las disculpas del señor de Vizcaya, que era el responsable de la cabeza de la expedición, y empezó a pensar que los ultramontanos empezaban a ser unicornio, primero en Toledo y ahora con esta matanza. La siguiente parada fue la fortaleza de Calatrava, a orillas del Guadiana. Esta era la antigua casa madre de la orden de Calatrava, y de ahí recibe el nombre, y había sido perdida después de lo de Alarcos. Entonces, la verdad es que aquí el inicio del asedio fue complicado, porque las orillas del río, el cauce del río, los musulmanes se habían cubierto con abrojos. Abrojos es una pieza similar a esta, que he reproducido en Herrero Amigo, que tiene la velocidad de que caiga como caiga, siempre cae con un punto para arriba. Ellos lo hacían con una cruz de hierro, con las puntas en punta y torciéndolas de manera que quedara con esta forma del tetradero. Entonces, en el lecho del río, no solo eran muy peligrosas, sino además eran invisibles. Pasaron un día entero los cristianos recogiendo abrojos como estos, recogiéndolos para mejor uso. Tras
tras la toma de dos torres de la fortaleza, Aben Kadash, un hombre muy conocido por ser un militar de prestigio entre los musulmanes, rindió la plaza. La rindió a cambio de dejar salir a toda la población en paz. Esto no gustó nada a los ultramontanos. Ya dijeron, esto ya no lo podemos soportar, que nos estéis impidiendo hacer a lo que hemos venido, que es matar herejes. Con lo cual, pues, como Alfonso no cedió, pues, y permitió el paso franco de los musulmanes a sus tierras, pues los ultramontanos se retiraron. El obispo de Burdeos con ellos, el obispo de Nantes a la cabeza, y regresaron a su tierra a seguir quemando cátaros. De camino intentaron asaltar Toledo. Los toledanos estaban avisados porque ya sabían lo que había pasado con esa gente y cerraron sus puertas. Con lo cual, pues hay quien dice que volvieron haciendo lo que podían por todas las poblaciones por las que pasaban, y que algunos pues aprovecharon para visitar, hacer turismo y visitar Santiago. Bueno, es así. La verdad es que también hay que pensar que en esta época el que se empeñaba en una campaña también tenía que recoger algo, porque luego venía el invierno. Las campañas se hacían en verano, se dejaban las cosechas, luego llegaba el invierno y si volvías sin botín. Pero bueno, estos lo hacían a sangre y fuego. Solo uno de los que quedó fue Arnaud de Almaric, del que antes os hablaba, el arzobispo de Narbona, con unos 150 caballeros. La verdad es que la expedición se vio bastante mermada por esto, pero la verdad es que algunos también, como se me olvidaba decir, como Teobaldo de Blasón, que era de linaje castellano, algunos caballeros del ducado de Aquitania, vecinos de súbditos de Alfonso, de Pedro II, el de Aragón, y que además entonces pertenecía a la corona inglesa. El obispo de Narbona, Arnaud de Almaric, diría: volvieron a su tierra sin honor ni gloria. Lo cierto es que el rey castellano vio con alivio la marcha de unos guerreros que no dejaban de quejarse de la poca comida, de no tener carta blanca para asesinar judíos e islamistas, y según escribió el rey Alfonso al Santo Padre, por no soportar el calor. Yo la verdad que pienso que esto lo diría por conseguir que el Papa no se enfadara, ya que el Papa había hecho mucho para conseguir que esta gente viniera a España. Entonces lo del calor, bueno, para los que no resulta familiar estos gráficos, pero me parecía importante aportarlos. Estos climogramas, uno de Jerusalén y otro de Ciudad Real, donde en Jerusalén se supone que han estado los cruzados, y en Ciudad Real es donde estaban, en la misma época. Estos son medias de varios años. La curva roja indica temperaturas y las barras azules son precipitaciones por metro cuadrado. Pues como podéis ver, el máximo, que es en julio, en época en la que esto ocurre, pues prácticamente está a la misma altura en una ciudad que en otra. E incluso aquí las condiciones en Ciudad Real son más benignas, puesto que hay algo más de humedad. El siguiente, Alfonso, con su hueste, abandona a aragoneses y abandona al resto de la hueste y va con los suyos, puesto que por la proximidad de Alarcos, como podéis ver, a Calatrava, pues aprovecha para recuperar aquella fortaleza que fue su espina haber perdido. Y de paso, de Alarcos, Benavente, Piedrabuena, Caracuel, que son fortalezas que inmediatamente, que tampoco le cuesta mucho trabajo, inmediatamente, al ver aparecer a los castellanos, desaparecen los musulmanes, puesto que saben que ha caído Calatrava, que era la base importante para los musulmanes en esta zona, así que inmediatamente evacúan. No le cuesta mucho y más tarde se unirá al resto de la expedición que está en Salvatierra. Allí se unen en Salvatierra, en la fortaleza reconquistada por Al-Nasir, esta era la espina de los musulmanes. Allí hay una pequeña guarnición que la protege. La verdad es, allí aparece Sancho VII el Fuerte, el que os decía, el navarro. Parece ser que Arnaldo de Almaric, al pasar por Navarra,
habló con él y le explicó que el Papa pues no estaba muy de acuerdo con que no participara y que corría riesgo de volver a ser excomulgado, que ya lo había sido otra vez. Así que se animó y con 200 caballeros suyos acudió les alcanzó en Salvatierra. Cuando Alfonso llegó, decidieron que no merecía la pena asaltar esta fortaleza por el desgaste que supone, los días, la comida que se acaba. Pensar que en una expedición como esta que veis en el mapa, con toda la gente que va, bueno, no hay camiones frigoríficos, entonces, por ejemplo, pues la carne hay que llevarla viva y además tiene que alimentarse, con lo cual tienes que llevar carretas con comida. Y eso es más personal y todo eso es más agua. Entonces no solo basta con buscar sitios donde proveerse de agua, sino que es que además la comida se va acabando. Entonces tampoco merece la pena perder muchos recursos de boca y personal que pueda caer en estas por enfermedades o por heridas en una campaña que no es la que... No obstante, también hay otro problema, y es que en estas a Alfonso VIII de Castilla le llegan noticias de que el rey de León, que sí ha cedido que sus caballeros que quisieran voluntariamente se unieran a la campaña, pero él no, ha aprovechado, a pesar del peligro que tenía de excomunión, ha aprovechado para asaltar castillos que estaban en litigio. Estos dos no se llevaban muy bien. Alfonso VIII era suegro de Alfonso II, el de León. Había casado con su hija Berenguela, y con eso pues habían llegado a cierta paz relativa, que era devolverse los castillos y villas que cada uno había tomado del otro. Alfonso II, el de León, se las devolvió y Alfonso VIII no. Todavía hubo más lío cuando el Papa dijo que eran hijos de primos y que ese matrimonio no funcionaba, y entonces el de León tuvo que devolver a su mujer, eso sí, ya embarazada del que sería el siguiente rey, el que conquistó Sevilla. Así que le entraron, le vino mal la noticia, dijo, o sea que el de León está quitándome los castillos, y quería volver. Dice, ahora con todo lo que tengo yo aquí voy para allá y recupero. Pero claro, al final le convencieron entre todos, aquí a que estamos, a roles o a setas, ¿no? Total, que volvieron en marcha, volvieron a tomar dirección al sur, y la siguiente frontera no era un castillo, era una sierra, la Sierra Morena. Aquí hubo una avanzadilla por parte del hijo del señor de Vizcaya, de Lope de Haro, que acompañado de sus primos inició el ascenso al puerto del Muradal. Claro, Despeñaperros era un sitio infranqueable, no existía entonces como un paso, era el puerto del Muradal. Allí surgen las primeras escaramuzas con partidas de musulmanes que les hacen frente para intentar impedir el acceso. Finalmente el ejército cristiano consigue acceder al puerto del Muradal y acampar. No obstante, continuamente partidas de musulmanes les están atacando. Y no solo acampan, a pesar de las dificultades, sino que además llegan hasta un castillo, el de Castro Ferral, Castillo de la Cuesta también llamado. Lo consiguen desalojar. El problema es que no hay salida. En un mapa que ahora os voy a enseñar, podéis ver que los intentos, a ver, voy a poner el puntero para señalaros. Luego habrá otro mapa donde daré más detalle. Esto que marco ahora, este es el puerto del Muradal, y este es el camino que llevaron los cristianos. Por eso creo que es más fácil decir cristianos y musulmanes para distinguir unos de otros. Este es el camino que llevaron los cristianos hasta Castro Ferral. Aquí es donde acamparon y el castillo que consiguieron tomar. Sin embargo, los musulmanes que estaban en Santa Elena esperándoles, pues ascendieron y ocuparon lugares desprivilegiados de altura, con lo cual pues no podían pasar. Esto es lo que llaman el paso de la losa, aunque depende de qué autor leas, pues te dice que la losa es una piedra triangular que hay aquí, otra que hay allá,
otra que justo está debajo de por donde pasaba la actual autovía y ahora no se puede ver, en fin, bueno, se llame como se llame, era el punto crítico. Y yo creo que el nombre que mejor recibe son estos que le dan los mapas, de Collado de las Matanzas y de Cerro de la Calavera. Esto da idea de lo que pudo ser. Aquí además era muy peligroso hacer la guada. Se podían mantener con cierta seguridad el campamento, pero hacer la guada necesaria pues era imposible, porque de los que bajaban a por el agua pues volvían la mitad. La falta de suministros desmoralizaría, y lo más seguro era que volvieran marcha atrás. Y esto es realmente lo que esperaba al-Nasir, que intentaran volver a Toledo, y en Toledo, ya sin suministros, en pleno verano y en retirada, acabar con la expedición. Afortunadamente, por lo que más conocemos todos, las Navas, apareció el pastor, el famoso pastor. Un pastor se acerca y les informa de que hay un camino al abrigo de las montañas, a espaldas ocultos de los musulmanes, que le puede permitir el acceso a otro puesto de privilegio con seguridad y sin recibir mayor quebranto. Esto es algo que se repite en la historia, como sabéis, ¿eh? Es muy parecido a este famoso pastor que se llama Martín Alhaja, también conocido como el pastor de las Navas, porque el nombre está también en discusión. Parece que en la toma de Cuenca también hubo un Martín Alhajas. Es curioso. Pues es como el Efialtes, es el de las Termópilas, alguien que está por allí y que ve ocasión de obtener algún privilegio tal, favoreciendo el paso a unos o a otros. Los templarios contaron que era un arcángel, y Alfonso el de Castilla contó después que era San Isidro. Lo cierto es que en estas epopeyas la rueda de la fortuna siempre gira gracias a una traición o a la ayuda divina. Cuando las tropas cristianas, el hecho de que Alfonso VIII lo identificara con San Isidro, es porque Alfonso a la vuelta pasa por Madrid y visita San Andrés y pide que le lleven a ver lo que es el milagro, que por entonces no era San Isidro. Fue canonizado muchos años después, ya en tiempos de Felipe IV, creo. No estoy seguro. Pero sí es cierto que, aparte de todos los milagros de los que se hablaba de este hombre, es que se sabía que el cuerpo estaba incorrupto. Entonces quiso verlo, el morbo de la época. Y cuando lo descubrieron, vieron que el hombre era clavado al pastor con el que él se había entrevistado. Entonces, por eso lo identifica. Mira, este otro plano con un poquito más de esfuerzo, pero creo que será bastante clarificador. Como decía, Santa Elena, donde estaban los musulmanes, por el Collado de la Ensancha llegan al puerto del Muradal. ¿Lo veis bien? Sí. Bueno, por el Collado de la Ensancha llegan al puerto del Muradal y de ahí a Castroferral. Más o menos, a pesar, nosotros hemos estado y está prácticamente a la misma altura. El Muradal, digo nosotros, como él y yo hemos estado, y está más o menos a la misma altura, aunque aquí se vea como inclinado. Está a la misma altura y hasta aquí se llega bien. El problema era, pues, lo que os decía antes, el Collado de las Matanzas, el Cerro de la Calavera, tal. Vale, el pastor lo encuentran aquí y entonces les enseña este camino. Por detrás de la Peña de Malabrigo llegan al Puerto del Rey. Vale. Los musulmanes, al ver que los cristianos se retiran, dicen, bueno, volvemos para casa, a nuestra base, y ya les perseguiremos. La sorpresa es que les ven aparecer por el Puerto del Rey hasta la Mesa. La Mesa del Rey es un cerro amesetado, y donde pudieron llegar a plantar su campamento, y además enfrente del rey, enfrente del califa. El califa entonces se traslada al Cerro de los Olivares para hacerle frente. Esto no era la idea que tenía el califa en un principio. El califa lo que quería era impedir que vinieran. Por eso reforzó la fortaleza de Calatrava, por eso les impedía el paso en la sierra. O sea, lo que querían es que se retiraran, no pensaba hacerles frente, y menos en un terreno como este, porque, como vamos a ver después, pues era poco interesante para él. Aquí lo vemos otra perspectiva. A ver, le he dado la vuelta al mapa y este es el ascenso de los cristianos, ¿vale? Al puerto del Muradal, llegan a Castroferral
y dan la vuelta por detrás de la peña de Malabrigo hasta salir al Puerto del Rey. Y este es el otro itinerario, el seguido por los musulmanes. En principio desde Santa Elena, la actual Santa Elena, que era su base, hasta casi las inmediaciones de Castroferral, y luego media vuelta y ya forman en el Cerro de los Olivares, que es el cerro más alto que hay en esa zona, enfrente de la Mesa del Rey. No sé si... creo que más o menos, de todas formas, ahora daré, sí, otro mapa, porque ya que lo tengo, esta es una vista cenital. Está visto desde arriba, lo mismo, está dibujado lo mismo. Vale. Bien, sigo. Los musulmanes intentan que los cristianos se asienten en la Mesa del Rey, entonces lanzan lo mismo que han estado atacándoles en el Cerro de la Calavera y tal, intentan también que no se asienten, queman los arbustos que hay. Esto, aunque ahora ha sufrido un plan de reforestación y tal, y ahora hay bosque bajo y tal, en aquella época eran arbustos o terreno pelado. Entonces queman los arbustos y los abrojos que habían recogido en Calatrava pues los tiran pendiente abajo, con lo cual no solo no es un obstáculo, sino que además por inspiración divina el viento les sopla hacia ellos, con lo cual los arbustos que han quemado, el humo viene para ellos. Así que finalmente se asientan allí, y a la mañana siguiente Al-Nasir ve que ya solo queda plantar batalla y forma a toda su tropa en orden de batalla. Sin embargo, Alfonso deja pasar ese día, no hace caso. Alfonso perdió en gran medida en Alarcos precisamente por hacer lo contrario, por montar a toda su tropa delante del castillo de Alarcos, porque el castillo estaba inacabado y no podía ser una fortaleza que sirviera para defenderles. Entonces formó a toda su tropa y el padre de Al-Nasir, Al-Mansur, les esperó con la mayor parte de su tropa detrás de una colina. Con lo cual, ese día que pasaron los castellanos, que entonces eran solo castellanos, al sol, con sus yelmos, con sus cotas de malla y tal, les agotó. Eso ya lo había aprendido Alfonso VIII, y entonces decidió que iba a esperar un día más. Las crónicas dicen las crónicas que yo he consultado, dicen que es que quería que sus hombres descansaran. Bueno, ya llevaban 24 horas acampados, o sea que yo no lo veo. Sin embargo, hay crónicas de la toma de Baeza, pocos días después, que dicen que se esperó al lunes porque el domingo era el día del Señor y no se podía verter sangre. Entonces, no sé cuál será la interpretación correcta, pero bueno, ahí dejo las dos. Mientras los musulmanes, en cuanto a la formación de los ejércitos, que sí, aquí muestro, mientras los musulmanes dividían en líneas de batalla, como los espartanos, como los de Alejandro Magno, los hoplitas, lanceros con picas, arqueros, caballería. Sin embargo, el ejército cristiano se dividió en 3 bloques distintos, cada uno con su vanguardia, con su medianera y con su zaga. A la zaga, los reyes. A la cabecera del bloque central, del que está en el centro, Alfonso, el señor de Vizcaya, Diego López de Haro, y los 3 reyes, como ya he dicho, a la retaguardia. Y al final ahora que he puesto el láser, me cuesta pasar a... Vale, ya lo pasaré. Perdonad, quito el láser, que ya no me va a hacer falta. Y ahora ya creo que sí. Bien. Detrás de las fuerzas musulmanas, el Palenque, en lo que antes os decía, el Cerro de los Olivares, esa altura que superaba al resto. Y allí, como si fuera una mota, una fortaleza. Es decir, una serie de guardia, la guardia negra, porque eran negros, los Imese Belén, los desposeídos, que estaban dispuestos a dar la vida por el califa.
Estos, según la leyenda, estaban atados con esas cadenas que luego, en fin, parece mentira pensar que un hombre pueda luchar cuando está encadenado a otro, no sé, aunque en la película de Gladiador de Russell Crowe aparecen que pelean unidos por cadenas, no sé, a mí me parece. Sí entiendo que los escriños, que son los cestos estos que llevaban, donde portaban las flechas, que una vez que se proveían a los arqueros de sus flechas, se utilizaban como las almenas de un castillo, se ponían de pie y se llenaban de arena. Eso sí me creo yo más que pudieran estar unidos por cadenas. Además, estacas afiladas, la guardia del califa y al final, como torre del homenaje, la tienda del califa. Esta es una ilustración que puede ser la que era, no lo sé. Me he permitido intentar representar algo que creo que es muy importante. Por un lado os he dicho que Alfonso no formó la tropa durante un día, les dejó descansar, ir a misa, recibir bendiciones, comer, beber, descansar. Y pues, no solo eso, otra gran diferencia respecto a otras batallas como la de Alarcos es que este terreno, por lo que no le gustaba a Al-Nasir, es porque estaba encajonado. La táctica de los cristianos es atacar de frente, la táctica de los musulmanes es envolver. Entonces aquí, como os muestro ahí, con el Cerro del Tío Silverio, nombres actuales, el Cerro de los Palacios y el Arroyo del Rey al otro lado, esto era un tablero de ajedrez, pero es que además los escaques eran alturas. Si vais allí, este sitio que se llama el Llano de las Américas, de llano no tiene nada, son todos montículos. Es como un papel de pompas, de burbujas. La primera línea estaba preparada para atacar. Al frente, el señor de Vizcaya, con los ultramontanos, con voluntarios leoneses, con voluntarios portugueses, aquellos que sus reyes no han querido participar, pero sí permitían que los suyos acudieran, y con la milicia concejil de Madrid. Al formar para el combate, Lope Díaz le dijo a su padre, esto está reflejado en la crónica de estos diálogos que yo voy a reproducir ahora, están reflejados, están tomados de la crónica del arzobispo Jiménez de Rada. Padre, que lo hagáis de modo que no me llamen hijo de traidor. Esto es porque Diego López de Haro fue el encargado de rendir la plaza en Alarcos, mientras el rey abandonaba Alarcos, huía hasta Toledo. El trofeo a ganar por parte de Al-Mansur, el padre de Al-Nasir, era capturar al rey. Entonces el rey huyó y el señor de Vizcaya se quedó a entregar la plaza. En la negociación tuvo que entregar a algunos caballeros españoles, algunos caballeros cristianos. Entonces esto pues no, la elección que hizo de cuáles sacrificaba, porque luego estos fueron ejecutados, pues no fue del agrado de toda la nobleza. Entonces al final pues se le echaba la culpa de haber perdido por culpa de su traición. Por eso dice esto de padre, que lo hagáis de modo que no me llamen hijo de traidor. Por otra parte, Lope de Haro, a ver, me he pasado de diapositiva. Por otra parte, la madre de Lope de Haro, o sea, la madre del señor de Vizcaya, en tiempos había huido con un herrero. Entonces no iban al gimnasio, el herrero era el que estaba a cachas. Y bueno, esto no se le perdonó, incluso se dice que Lope de Haro se encargó de hacer justicia con el herrero y con su mujer. Entonces cuando esto le dijo, el padre le contestó, no te preocupes, que no te llamarán hijo de traidor, en todo caso te llamarán hijo de puta. Tras el primer choque, la vanguardia musulmana quedó aniquilada. En la primera línea de formación están los voluntarios de la fe, gente que va a morir y que es carne de cañón. El califa sabe lo que hacen. Lo que hacen es parar las cargas de los cristianos y morir en ello. Hasta el punto de que, como en alguna película hemos visto, los arqueros de la retaguardia disparan a la masa de las dos primeras líneas y que caiga quien caiga. Ahí no pasa nada.
Algunas fuentes dicen que esta primera línea también se debilitó más por el hecho de que algunos de los andaluces se retiraron sin llegar a combatir. Como os decía, lo de la conquista de Salvatierra fue un año antes, es decir, toda la gente que este señor había recogido para la campaña de Salvatierra llevaba un año alistado, un año, y parece ser que este señor, el califa, que tenía algunas virtudes, era mal pagador, o sea, era bastante tacaño. Entonces, no, porque no hayan cobrado, otros dicen que porque al cadí de Calatrava se lo había cargado por haberse rendido, y el cadí pues en Andalucía pues estaba muy bien considerado. El caso es que abandonaron y se retiraron. Eso debilitó más las líneas. El siguiente movimiento por parte de... Bueno, iba a decir con esta ilustración, lo que os quería decir es que la táctica de envolvimiento por parte de los musulmanes, pues por la falta de espacio no era posible. Y había otra que era la de los arqueros agats. Estos eran turcos, dicen, en realidad, eran turcos que habían combatido en Egipto contra el califa, y el califa les había fichado. Había dicho, podéis combatir conmigo o morir. Y dije, no, pues combatimos contigo, sí. Entonces se les trajo a España. Estos tenían una habilidad que hemos visto algunas veces en las películas con los indios cuando disparan. Que disparan cuando atacan de frente y atacan, y cuando se retiran siguen disparando. Ellos gobiernan el caballo, cabalgan a la jineta, manejando el caballo con las rodillas, como hacen actualmente los regionadores, ¿vale? Y eran muy hábiles en esa táctica. Lo que no fue nada útil en este caso, puesto que, como os decía antes, pues había dos alas laterales que protegían el ataque principal, las del rey de Navarra y las del rey de Aragón. Esos hacían un combate defensivo. Lo que hacían era evitar las provocaciones, defenderse, proteger el haz central y protegerse de los ataques laterales, que era el objetivo de los musulmanes. Pero es que me está fallando el ratón y bueno, ahora creo que vuelve. Vale, Alfonso lanza una segunda línea. Este es un grave error y un momento muy crítico, porque la segunda línea lo que hace es atropellar la primera, que ya está trabada. Están combatiendo cuesta arriba, y aunque está el señor de Vizcaya con su hueste, y están los ultramontanos y señores, como os he dicho antes, de León y de Portugal, no pueden avanzar, no consiguen avanzar. La segunda línea lo que hace es impedir movimiento. En este caso empiezan a agotarse y empiezan a retirarse una parte. El rey, al verlo, monta en cólera, porque lo que se ha venido hablando del señor de Vizcaya durante todos estos 17 años, desde la pérdida de Alarcos, causa mella. Y dice, este hombre se va a cobardar, Pero inmediatamente alguien se da cuenta de que esto no es el señor de Vizcaya el que se retira, sino las milicias concejiles que combaten con él, las de Madrid. Pero bueno, yo creo que se estaban reagrupando realmente, o sea, eran de Madrid. Vale. La confusión, muchos autores, algunos divulgadores, como intento ser yo creo que se confunden cuando dicen que el señor de Vizcaya confundió los dos escudos porque los dos tenían un árbol. Esto no fue así hasta años después. Fue el padre del señor de Vizcaya, que también se llamaba como su hijo, Lope, puso por su nombre Lope dos lobos en el escudo, ¿vale? Y en el escudo de Madrid un oso pasante. Esto, si visitáis la Plaza de la Provincia en Madrid, hay una fuente horrorosa dedicada a Orfeo que tiene 4 escudos de Madrid, y en ellos se ve uno que debajo pone 1212 y se ve el oso pasante. Ese era el escudo de Madrid. Posteriormente el escudo de Madrid se separó
en dos escudos. El del concejo, que siguió siendo el oso pasante, perdón, el del cabildo, que seguía siendo el oso pasante, pero ya fue en el 1300, hasta 1300 todavía coexistía como escudo del concejo. Luego el concejo tomó el del árbol. De esta manera indicaba que se distribuían los frutos. Los pastos era para el cabildo y los frutos de los árboles y la caza era para el concejo. Aquí este sello que conseguí encontrar en el archivo de la villa muestra el oso pasante y el escudo de Castilla, porque Madrid pertenece a Castilla. ¿Vale? Este escudo es de 1300, este sello es de 1381, o sea, muy posterior a las Navas. Aquí podéis ver las distintas enseñas que dieron lugar, quizá por la distancia, por la polvareda y por ser muy similares a que el rey de Castilla entrara en pánico pensando que eran el señor de Vizcaya, es decir, un ejército profesional y bregado, y no una milicia concejil, que al fin y al cabo son guardias fronterizos, tal, ¿vale? Fue un caballero villano de la milicia de Medina del Campo, Andrés Boca, que el nombre le viene muy bien, el que dijo, no son caballeros, le dijo al rey, según dice Jiménez de Rada, son villanos. Y esa es la enseña de Madrid. Con lo cual, pues Andrés Boca esa noche durmió para siempre. Pero aunque el señor de Vizcaya sí se mantenía en la lucha, las dos líneas lanzadas al combate seguían trabadas. En la base de la colina, sin conseguir avanzar y cada vez con más muertes. El rey don Alfonso, viendo que solo contaba con la zaga, la tercera línea, le dijo al arzobispo, arzobispo, yo y vos hoy muramos. Y el arzobispo se acercó y le contestó, no moriremos, señor, antes más bien aquí habéis de prevalecer contra vuestros enemigos. Esto lo dijo el arzobispo y lo escribió el arzobispo, claro. Y eligieron, según un consejo de un caballero, de Fernán García Villamayor, que fue el que le detuvo, dicen que poniéndole la mano en el brazo al rey, no sé si sería muy prudente eso, y el gesto, le dijo, lanza solo una parte. Y así fue, y eso fue providencial. Lanzó solo una parte, y esto lo que hizo fue que los musulmanes que estaban a la zaga de su ejército fueran a contrarrestarla, fueran al contraataque. Cuando llegaron ya las líneas, su frente estaba destrabado. Es decir, el ataque de la caballería en aquella época, pensar lo que puede ser rodilla con rodilla, una hilera de caballos, con el estruendo de los caballos golpeando el suelo, y entre ellos con el almófar, la cota, el casco y los gritos, y bueno, por parte de los musulmanes los tambores, la del li, ese que hacen los bereberes, y o sea, eso era imposible de gobernar. En el momento en que las líneas se abran, eso es imposible recomponerlo. De eso siempre se aprovechaban los musulmanes para lo que llaman ellos el tornafulle, que es dejarse perseguir, y cuando ves que las líneas que te persiguen se han destrabado, entonces dar la vuelta y contraatacar. Así lo hicieron, y eso permitió que llegó un momento en que la hueste del rey atacara. La zaga, la segunda línea de la zaga atacó a esos, y entonces las primeras líneas que estaban trabadas y se habían visto liberadas iniciaron el ascenso hacia el palenque, hacia el alto de la colina, hacia el palenque del califa. Hacia el palenque del califa, como muestra aquí. Este es el tapiz que hay en Roncesvalles, en la tumba del rey Sancho, que tuvo una labor de marketing posterior muy importante, en un sepulcro muy, muy lujoso, y además hay sobre un cojín unas cadenas que dicen ser las de aquella época. Pero sí es cierto, bueno, aquí se ven los negros, las cadenas, camellos, en fin, no sé, yo creo que esto es más de una cosa del romanticismo de aquella época. Todos juran que, como en el Rocío, fueron los primeros en saltar la valla. Pero bueno, si miramos, pues aquí en esta otra ilustración, está ya de un libro, de los libros que yo estudiaba,
bueno, de los que me daban estudiar. Ahora estudio. Aquí se ve a Lope de Haro. Este es Lope de Haro, este se supone que es su hijo, y este es un señor de Lara, por los dos cestos que lleva en el escudo. Aquí vemos otra apropiación. En este se dice que se retrata a Álvaro Núñez de Lara, que en aquella batalla fue el alférez de Castilla, es decir, el portaestandarte. Aunque aquí veis al pintor, a Marcilano Santamaría Sedano. Este es el cuadro ya realizado, que a todos nos sonará, con los negros, dejándose matar y avasallar. Y yo discuto que pueda ser el alférez Núñez de Lara, porque aquí, como veis, lleva la cruz de Santiago, y en el pecho creo que también se distingue, más que una cruz de cruzado, una cruz de... Sin embargo, al ser el alférez de Castilla, lo que llevaba Álvaro Núñez de Lara era la enseña del rey, que era la Virgen sentada con el niño en su regazo. Este estandarte fue símbolo de la monarquía española hasta que llegaron los Borbones. Y luego ilustraciones contemporáneas ya nos llevan a ver que cada rey fue el protagonista, como digo, como en el Rocío, ¿no? El señor de Aragón, el señor de Navarra, y bueno, mucho más generosa la ilustración en la que se ve al señor de Castilla con un escudo de Castilla y León, también muy bien documentado, rodeado por los otros dos reyes, ¿vale? Yo creo que estas son ilustraciones que obedecen un poco al orgullo de las autonomías, ¿no? El caso es que el ejército del califa, que había huido a uña de caballo, es decir, el califa estaba sentado esperando a verlas venir, no dirigía a su ejército. O sea, estaba rezando, según cuentan ellos mismos, las crónicas musulmanas, estaba sentado sobre su escudo y sobre un cojín, el Corán, y estaba leyendo pasajes del Corán. Y entonces que le ofrecieron montar una yegua y salir huyendo. Bueno, pues los musulmanes, a pesar de que no sabían que el califa había huido, ellos pues vieron que esto venía mal y realizaron una fuga a la desesperada. La matanza fue terrible. Mientras las milicias concejiles, mientras los peones se dedicaron a asaltar el campamento, que tenía muchas joyas muchos tesoros en aquella época, los reyes combatían con lo suyo, con sus tesoros, y los soldados con el suyo, con la bolsa, o el fruto de los botines que hubieran hecho. Sin embargo, los caballeros, sobre todo los ultramontanos que había, aquellos 150 que quedaron con el arzobispo de Narbona, y los de las órdenes militares, se dedicaron a la persecución. Se dice que algunos intentaron protegerse en algunos árboles, los bajaban con las lanzas, y la matanza fue tremenda. Se decía que por la noche los caballos les costaba avanzar entre los cadáveres y la sangre de los caídos. Cosas curiosas, algunas que os he contado, algunas registradas por el arzobispo y otras pues posteriormente en otros sitios, que son las que me han motivaron a empezar a leer sobre esto. Pues una cosa curiosa es que dicen que el perpunte de Pedro II, el de Aragón, pues apareció después de la batalla con un rasgado. Es decir, el perpunte es lo que llevaban debajo de la cota de malla. O sea, había atravesado la sobrevesta, el adorno que algunos llevaban, sobre todo los de las órdenes militares, con el logotipo, con el emblema de la orden o del rey al que sirven. La sobrevesta, después, que es tela, después la cota de malla, y después el perpunte, que es como una bata guateada, es decir, una camisola con relleno de pelo, de paja, para evitar el golpe. No sé si me estoy pasando de tiempo. Un poco, sí, un poco bastante. Bien, pues ya termino. La otra anécdota es la de Domingo Pascual, el cruciferario del arzobispo de Toledo. Se dice que cruzó todas las líneas y llegó hasta el Palenque sin sufrir ningún daño. ¿Vale? Bueno, pues acabando. Claves del éxito: obtener la denominación de cruzada. Con eso pues consiguió un contingente muy importante.
hicieron 2 haces de peones mezclados. Y esta es una frase que aparece en el Mio Cid, y era una técnica que luego Juan Manuel también comenta, Juan Manuel el Infante, que mezclaban, pues como ahora hace la infantería, que sigue a los carros de combate para apoyarse mutuamente. Esto fue una clave del éxito, al contrario de lo que os contaba antes de los musulmanes, que eran líneas uniformes de un solo arma. No desplegar las tropas para dejarlas descansar, mantener la carga unida hasta que el encuentro se produjera, durante el choque y después del choque, para evitar eso del tornafull, eso de que el enemigo se da la vuelta y te contraataca, sino seguir hasta el final. Y mantener la tercera línea lo más oculta posible. Esto es una aportación mía. Yo me imagino que si el rey pudo hacer esto es porque el terreno ocultaba el que quedaba una última parte, y la sorpresa fue la de los musulmanes de pensar que todavía había alguien más. Creo que por eso se atacaron y fundamentalmente hacerlo en un terreno que impedía las técnicas envolventes de los musulmanes, ¿vale? Y los historiadores discuten sobre si la batalla de Navas de Tolosa fue una batalla decisiva. Bueno, la verdad es que la reconquista todavía se retrasó 3 siglos más, bastante, pero sí, yo creo que fue como un punto de inflexión, digamos. A partir de ahí, lo que sí es cierto es que el imperio almohade desapareció. Al califa lo asesinaron pocos años después. También dicen que murió alcoholizado, pero el imperio musulmán desapareció. Desgraciadamente vinieron los benimerines y nos hicieron este trago más largo, este mal trago más largo. Por eso yo sí creo que fue capital, quizá no decisiva, pero sí capital. Lo que distinguió por otra parte a esta batalla fue que, como las que había habido anteriormente, lo que iguala a esta batalla a las anteriores, de Sagrajas, la de Uclés, donde murió el infante, o la de Alarcos, donde derrotaron a Alfonso VIII, fue que fue una batalla campal. Esto era muy escaso en aquella época. Lo normal eran las cabalgadas, es decir, entrar en territorio enemigo y hacer salvajadas y cobrar botín, o incluso los cercos a villas o castillos. Pero las batallas campales eran escasas. Estas son las que hubo en España, que yo tal. Aquí, bien, vale, bueno, corro. El caso es que ganamos. Aunque Hollywood no lo sepa, esta batalla, que dejó a Gettysburg a la altura de un picnic dominical, la ganamos. En palabras del obispo Juan de Osma, volvieron a sus propios lugares con victoria, honor y mucho botín. Y el califa también volvió a Marrakech. El imperio almohade se quedó herido de muerte. Estas son las fuentes que yo he consultado. Bueno, hay alguno como este de Francisco García Ortiz, o de Vara Torbeck, son bastante sesudos y duritos. Otros son de divulgación. Estas son las ilustraciones que mayoritariamente he usado para ilustrar la presentación. Y bueno, nada más que advertiros que como sé que la mayor parte de vosotros ya tenéis un ejemplar de mi libro, pues que penséis que vienen las Navidades y siempre hay algo que... Así que muchas gracias. Bueno, eso está en mucha discusión durante muchos siglos, porque claro, normalmente lo que tú haces es exagerar los del contrario, para que parezca que tu victoria ha sido decisiva, o para que la derrota ha sido lógica, que eran más. Entonces, durante muchos años se ha exagerado, pero por los cronistas de batallas fidedignas que ha habido antes y después, se estima que cristianos debió de haber entre 10 o 12.000 y musulmanes que puede que 20. O sea, si eran más, peor dotados. Los cristianos tenían mucha caballería pesada, que los que cabalgaban a la brida encajonados como un picador, encajonado y con las piernas estiradas, y sin embargo los musulmanes tenían mucho jinete ligero que cabalgaba
a la jineta, como decía antes, gobernando con las rodillas. Sin embargo, también ellos tenían o sea, todos teníamos de todos y las proporciones se invertían. Los cristianos teníamos más caballeros con lanza en ristre y los musulmanes tenían más. También depende de la zona donde vinieran. Los andalusíes o andaluces tenían caballeros a imitación de los cristianos, aunque tenían pocos. Y los almorávides tenían, en proporción a su gente, tenían menos, aunque más que andalusíes. O sea, era por el roce y tal, era bastante homogénea la formación, no el número, pero sí la formación. Dime. Si te parece comentar brevemente, porque creo que lo hemos hablado en algún momento, en la medida en que tú varias veces y yo una solo estuvimos en el lugar de los hechos, y te comenté que me parecía que aquel territorio al que tú has hecho alguna referencia, Raquel, como que no lo elegiríamos para hacer una batalla campal, porque aquello es un pedregal, lleno de montículos, sí, es lo que he dicho antes. Una orografía para emboscadas, para tuya mía, una tontería, vale, pero para una batalla campal de dos ejércitos de esta magnitud, y eso a mí no me ha terminado de convencer. O sea, es allí, lo dice todo el mundo, lo dice gente que tiene muchas capacidades para decirlo, y vale, amén, pero me quedo con la duda. Ya, bueno, perdón. Ya lo he dicho, en parte lo he dicho. Los cristianos es que se encontraron ahí. Los cristianos que iban a pasar, su destino no era Santa Elena, ni su destino era encontrarse con los musulmanes, y los musulmanes estaban ahí. Los musulmanes estaban ahí para pararles, para detenerles, no para hacerles frente, porque además, como he contado, el sitio, sobre todo para ellos, por las tácticas que ellos emplean, porque al fin y al cabo los cristianos, como atacan de frente, pues no les importaba tanto, pero la táctica de los musulmanes, que era la de envolver, pues ahí no podían hacerlo porque estaban encajonados. Además, aunque las tropas españolas no eran tantas, daban para hacer un frente de arroyo desde colina hasta el río. Por eso ponía el tablero ese de damas, para que estaban ahí encajonados. Entonces, pues los musulmanes ya no vieron otra posibilidad, ya había que frenarles y decidieron hacerles frente ahí. A lo mejor habría sido inteligente haber retrocedido. ¿A dónde? A Vilches, a Linares. A lo mejor sí, a fortalezas que tenían, como la de Úbeda y Baeza. En Vilches tenían una, no recuerdo ahora el nombre, hay otro pueblo cercano. No sé.